Muy bien, profesor, es un placer estar con usted. Nuevamente, el profesor Elías Palti. Vamos a conversar hoy día, aprovechando que nos ha concedido un tiempo para esta entrevista. Quería primero hacer una introducción. Usted es muy conocido, ¿no? Digamos, los ámbitos de la academia y de la historia intelectual en América Latina, en fin, en los diversos ámbitos académicos y de investigación de la región y fuera de la región también, pero igual para quienes podrían no conocerlo, igual, digamos, teniendo en cuenta los medios virtuales, voy a hacer una pequeña introducción sobre, aprovechando los contenidos que había en las redes, ¿no? Bueno, Elías José Palti, es un escritor, innovador, prolífico en la historia intelectual de América Latina, con conocimientos profundos de la historia política, literaria, cultural de América Central del Sur, ha plasmado sus investigaciones que lo han convertido en responsable de una remodelación, un debate que no solo versa sobre el desarrollo político en la región, sino también sobre la evolución en términos cruciales como democracia, etc. Para hablar un poco de su recorrido, que muchos conocen, pero no siempre en todo detalle. Usted obtuvo su máster y doctorado en historia en la Universidad de Berkeley, en California, y ha realizado estudios postdoctorales en el Colegio de México y en la Universidad de Harvard. Desde el 99 es profesor de la Universidad de Quilmes, en Argentina, y desde el 2008 en la Universidad de Buenos Aires. Entre el 2004 y 2006 ha sido también digamos, profesor de la Universidad de La Plata. Actualmente también es investigador del CONICET, entre otros varios cargos que ha ocupado en los últimos años. Es uno de los fundadores de la revista Historia Intelectual Prismas, muy conocida en la región. Es autor de varios libros monográficos, entre los que cuenta una diversa cantidad. Voy a mencionar algunos, y uno de ellos es el que nos convoca además particularmente en esta conversación, Giro Lingüístico e Historia Intelectual del año 98, que este año cumple 25 años. Entonces no es menor, y es un texto que sin ninguna exageración hoy, ¿no?, es un clásico de la historia intelectual latinoamericana, ¿no?, por lo menos considerado por muchos así, y uno de sus primeros textos teóricos sobre el tema, ¿no?, más orgánico, digamos, siendo una introducción y una compilación también, ¿no?, antológica, ¿no? Algunos otros textos: Aporías, Tiempo, Modernidad, del año 2001, La Nación como Problema, del año 2003, Verdades, Saberes del Marxismo, 2005, La Invención de una Legitimidad, es su tesis doctoral en México, Razón y Retórica en el Pensamiento Mexicano del siglo XIX, esta del 2005 también, El Tiempo de la Política, aparecido en español el 2007, además de Ideas Fuera de Lugar, el año 2014, si no me equivoco, 15, recientemente también Una Arqueología de lo Político, Regímenes del Poder desde el siglo XVII, aparecido el año 2018, entre otras investigaciones, solo por mencionar sus libros más reconocidos. Profesor, primero agradecerle por este momento y voy a aprovechar a hacerle algunas preguntas enseguida. Usted ha dado diversas entrevistas y ha comentado bastante también sobre su formación académica, sus intereses, inclusive la forma como se introdujo a los temas de la historia intelectual, conceptual, ¿no?, y particularmente su incidencia en América Latina. Quería comenzar preguntándole sobre sus influencias intelectuales y académicas. A la hora de intelectuales estoy hablando, digamos, de algunos autores que han sido cruciales para su formación y su proyecto teórico personal, académico en general. Por ejemplo, tal vez Foucault, imagino, entre estos seguramente. Y también algunas influencias académicas, personas que han sido importantes, investigadores muy reconocidos que han sido importantes en su trayectoria. En Argentina, sin duda, Julio Calderón y Oscar Terán, desaparecido Oscar Terán también, Carlos Altamirano posiblemente, Martin Jay, en el caso de su formación académica. Si pudiera comentar un poco estas influencias, un poco para introducir el tema intelectuales y académicas, por favor. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, un gusto encontrarnos acá, Juan, acá en esta Buenos Aires tan convulsionada estos días. Bien, sí. Y bueno, yendo a mi formación, originalmente mi vuelco hacia la historia en general fue a partir de ciertas motivaciones o intereses de orden político, ¿no? En ese entonces, ya en la escuela secundaria tenía una militancia política, y ahí fue donde empecé a leer sistemáticamente la teoría, sobre todo teoría marxista, ¿no?, en un sentido bastante amplio, los clásicos y los no tan clásicos del marxismo.
Bueno, y eso me decidió después a ponerme a estudiar, pero fue un recorrido algo intrincado, porque bueno, en ese momento estaba la dictadura en la Argentina y yo por mi militancia política no podía entrar en la universidad y me puse a estudiar música en el conservatorio, que era la otra mi otra pasión, ¿no? Llegué a componer música, a dar conciertos, pero bueno, después cuando volvió la democracia, sí, era, en algún momento creo que voy a volver a la música. De hecho, el libro, uno de los libros que estoy preparando ahora es sobre historia de la música y historia intelectual. Recientemente hubo una conferencia. De una conferencia que es como un anticipo a eso. Sí. Pero, ya subía a las redes casi tiempo real. Sí. Pero bueno, cuando volvió la democracia y me decidí retomar mi vieja idea de entrar a la universidad, de empezar a estudiar formalmente, pero siempre estuve oscilando entre la historia y la filosofía. Y decidí entrar en la carrera de historia porque me interesaba darle cierta encarnadura más concreta a las ideas, pero al mismo tiempo no abandoné mis preocupaciones más teóricas, ¿no? Y bueno, fue en el curso de la carrera que descubrí que eso que yo estaba buscando, ese cruce entre historia y teoría, era este campo disciplinar en el que finalmente me vengo a instalar, que es la historia intelectual, ¿no? Bueno, en mi formación en principio yo me volqué mucho hacia la epistemología, desde la epistemología más francesa, Bachelard, Piaget, a la anglosajona, después con toda la trayectoria que va de Popper hasta Kuhn, Feyerabend, llegando a Steigmuller, que en los años que yo cursé por lo menos estaba muy en boga en la Universidad de Buenos Aires, al menos, ¿no? A través de Gregorio Klimovsky y Felix Schuster, que difundieron su obra. Y sí, y después, digamos, lo que buscaba es cómo aplicar esos recursos teóricos de la filosofía de la ciencia, de la epistemología, al campo de la historiografía y bueno, y la teoría histórica en general, ¿no? El problema que veía aquí, que tenían esta filosofía de la ciencia más tradicionales una perspectiva histórica bastante pobre, ¿no? Pues fue ahí que me contactaron para entrar en la cátedra de pensamiento argentino y latinoamericano, cuyo titular era Oscar Terán y el asociado Carlos Altamirano. Como sabemos, Oscar Terán además es filósofo, siempre muy orientado hacia la historia, este vínculo que es menor, ¿no? Y Carlos Altamirano viene de letras, pero también tiene digamos, en letras suele haber digamos, un espectro de lecturas a veces mucho más amplio que, por ejemplo, en el campo de la historia, ¿no? Y bueno, a través de Terán yo conocía ya algo de la obra de Foucault, pero él había sido uno de los principales difusores de la obra de Foucault en América Latina, y ahí tuve la oportunidad también de leer más detenidamente, bueno, sobre todo la primera etapa de Foucault, lo que se conoce como el periodo arqueológico, y sobre todo las palabras y las cosas, y ahí yo creí ya encontrar una clave importante para lo que yo estaba buscando, que era lograr una mayor precisión histórica en lo que hace cómo fue cambiando los modos de concebir el mundo en los distintos periodos históricos, ¿no? Por lo menos
desde la modernidad en adelante, del siglo XVI, XVII en adelante. ¿Por qué? Porque una de mis preocupaciones fundamentales era que la falta de rigor conceptual en los estudios históricos en general, pero también en el campo de la historia intelectual en particular, que se suelen transponer ideas, bueno, lo que se conocen como anacronismos, ¿no? Transponer ideas de un periodo a otro donde estas ideas no eran concebibles. El problema es eso, cómo detectar estos anacronismos conceptuales. Es decir, bueno, el ejemplo que siempre doy es distinguir un anacronismo de un error de interpretación. Por ejemplo, si yo digo que Hobbes dijo tal cosa y me demuestran que no, en realidad Hobbes no dijo tal cosa, eso es un error, pero no necesariamente un anacronismo. Para poder demostrarme a mí que se trata no solo de un error, sino de un anacronismo, tendrían que poder mostrarme no solo que Hobbes no dijo eso, sino que nunca lo podría haber dicho eso. Y demostrar si es un error o no es algo relativamente sencillo, basta con una lectura detenida de la obra de Hobbes. Ahora, demostrar que nunca lo podría haber dicho ya es algo muchísimo más complejo. De las condiciones de posibilidad, ¿no? De inscribir eso en el universo conceptual de cada época. Bueno, ¿cómo entender, delimitar por qué tal o cual cosa se puede decir en un momento y nunca, no se podría nunca haber dicho ni antes ni después? Cómo se van alterando, ¿no? las condiciones de posibilidad de los discursos. Exacto, que es un punto, profesor, en el que usted hace siempre bastante énfasis, porque, digamos, usted enuncia también, utilizando el término de Foucault, como lenguajes políticos, ¿no? Sí. Este segundo nivel de análisis, las condiciones de posibilidad, las reglas del juego. Y en ese sentido, yo alguna vez escuché hace varios años ya en alguna conferencia un mexicano que intentaba resumir un poco esta nueva historia intelectual, era una conferencia de difusión, una pregunta de una alumna, ¿no? Y ella preguntaba, ok, ¿y esta cuestión de los lenguajes políticos del profesor Palti está vinculada al episteme Foucaultiano? Y vuelvo entonces a ese punto con eso para, digamos, redondear esta primera pregunta, ¿no? Es decir, ese énfasis, ¿no? Bastante marcado en este nivel más arqueológico, es decir, más profundo, ¿no? de la dinámica discursiva en la historia, es decir, no solamente lo que se puede decir, sino las condiciones que permiten que algo pueda ser dicho o no en un determinado contexto, ¿no? Inclusive en varios sentidos. Son estos ejemplos, ¿no? Del ajedrez y las reglas del juego que se difieren de los movimientos, o del fútbol que se juega de diversas formas, muy diversas, pero que las reglas del juego también siempre subyacen en un nivel más abajo y todos las respetan, inclusive los equipos más diversos, ¿no? Este segundo nivel, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con Foucault. Foucault está muy presente siempre. ¿Usted reconoce esa deuda o cree que más bien, estoy hablando del primer Foucault, ¿no? Pero digamos, hay matices, en fin, solo para provocar un poco? Sí, digamos, la preocupación vino antes de eso, ¿no? De la lectura de Foucault. Siempre me preocupó ciertas lecturas de la historia intelectual, algo superficial, ¿no? Que se fundan en sobre todo ciertas dicotomías. Por ejemplo, el gran debate era si tal o cual autor es más racionalista o más historicista, o es más organicista o individualista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso digamos, en primer lugar, que estas antinomias carecen todavía de un principio mínimo de historicidad, porque supuestamente gente más organicista y más individualista, habría todo a lo largo de la historia, no es algo que identifique todavía donde se puedan encontrar ahí las marcas particulares de un determinado contexto discursivo correspondiente a una época determinada, ¿no? Pero además superficial, porque se puede ser historicista o racionalista de muy diversas formas, y de lo que se trata es ver
qué se entendía por tal cosa en cada momento, qué quería decir ser, por ejemplo, historicista en el siglo XIX y cómo cambia eso en el siglo XX, diciendo, por ejemplo, que tal autor tenía una visión organicista de la historia. Todavía no dice nada si primero no estudiamos cuál era el concepto de organismo que ese autor manejaba. Cuando se dice, bueno, Hegel es una visión organicista, pero ¿cuál era la idea de organismo de la época de Hegel, del siglo XIX, que ya va a ser muy distinto al siglo XX? Que comúnmente va a diferir del presente siempre. Claro, y también cambia mucho en el siglo XIX respecto al siglo XVIII, XVII y XVIII, ¿no? Cuando se pasa de una visión de la preformación germinal al organismo como una fuerza dinámica que produce de por sí sus propios resultados, ¿no? Bueno, esta idea de que digamos, en el siglo XVII y XVIII todavía se piensa que el desarrollo germinal no es nada más que un mero crecimiento de caracteres que están ya preformados en el embrión. Es en el siglo XIX que se descubre la idea de evolución, viene de la embriología, ¿no? Antes de que pase al ámbito de las especies, ¿no? Digamos, es ahí que aparece esta idea de que en el curso de su desarrollo el germen va creando formas nuevas que no estaban originalmente presentes. Bueno, esta va a ser la base del concepto evolucionista que se va a trasladar luego a la historia, al pensamiento político, etc. Pero bueno, ¿cuál era el modelo del concepto evolucionista, organicista, evolucionista que subyace a Hegel? Ya no va a ser el mismo del concepto de, digamos, cómo se piensa los procesos evolutivos ya en el siglo XX, ¿no? A partir de 1900, con las teorías de lo que se conoce como la teoría de la gran síntesis, cambia completamente eso. Pero bueno, el tema es eso, reconstruir cuáles son esos suelos de saberes a partir de las cuales se pudo articular un determinado tipo de discurso. Y eso es lo que me pareció que, digamos, lo que estaba ausente en los análisis de la historia intelectual, y que Foucault nos dio una primera pista para empezar a poder escarbar más profundo y alcanzar a descubrir ese suelo, ¿no? Muy interesante, profesor. Muchas gracias por la pregunta, por la respuesta, ¿no? Y bastante generosa y amplia. Esta entrevista está siendo grabada en el año 2023 y este año se celebran, acabamos de comentar eso un poco antes, los 25 años de la aparición de su primer texto más, digamos, teórico, el más difundido, digamos, ¿no? Sé que hay anteriores, pero ese es uno que se acabó difundiendo mucho a nivel regional, y como yo le comentaba, no me parece exagerar que, digamos, al afirmar que es un clásico y en la historia intelectual latinoamericana, contribuyendo mucho a la modestia, pero es real, ¿no? Ese es el texto, como usted lo debe recordar muy bien. Sí, no tanto, ya lo escribí hace tanto que probablemente lo tengo un poco vago, ¿no? Pero... Sí, pero siempre los textos están dentro de uno mismo, estoy seguro que sí. Profesor, quería aprovechar entonces esa conmemoración, ese pretexto, para hacer una pregunta en relación a su texto Giro Lingüístico y Historia Intelectual, 25 años después, ¿no? Bueno, me parece que su intención en el texto era difundir, entre otras cosas, ¿no? Me parece interpretar que era difundir en idioma español el debate sobre el llamado giro lingüístico, es decir, los diferentes niveles de aprehensión de la realidad histórica y la mediación central del lenguaje, que es algo que también usted ha comentado ahora, en este proceso de decodificación del pasado, ¿no? Como usted mismo definió, parafraseando a Donald Kelly, perder un poco la inocencia teórica, ¿no? Bueno, había la distancia de 25 años de su texto teórico primigenio, no del primero, pero sí, digamos, los más conocidos, y en teoría, en forma, probablemente ese sí. Bueno, se animaría a hacer un balance, tal vez, de su análisis y propuesta en el libro, hablando, claro, de este tema general, no imagino, no los detalles que no necesariamente recuerda, pero sí hablando, digamos, del aspecto más general, sobre este análisis y propuesta de giro lingüístico e historia intelectual. ¿Algo cambió? ¿En qué se mantendría? ¿No? Si algo se mantiene. Y una pregunta adicional. Cuando escribió y publicó este libro con la Universidad de Quilmes, ¿usted previó de alguna forma la difusión y la influencia que el mismo podría tener
no solamente en Argentina, sino también en los medios académicos más dinámicos y diversos de la región, es decir, de América Latina y más allá, pero digamos concretamente en América Latina también. Sí, bueno, retomando la historia anterior, después que entré en la cátedra de pensamiento argentino y latinoamericano, bueno, empecé a hacer el doctorado en la UOC, pero me salió la beca para ir a Berkeley, pude estudiar ahí bajo mi director fue Tulio Alperín Longhi, y tuve en mi comité de tesis, junto con Alperín Longhi, estuvieron Martin Jay y Julio Ramos. Y la verdad que fue todo un lujo tenerlo a ellos como supervisores de la tesis. Bueno, y sobre todo en el caso particular de Martin Jay, con los seminarios que tomé con él, tuve oportunidad de actualizarme sobre las corrientes más recientes en el campo de la historia intelectual. Bueno, acá retomo sobre todo la tradición anglosajona, pero Martin Jay tiene una formación en realidad más europeísta, él se dedicó a estudiar la Escuela de Frankfurt, y también pude conocer bastante sobre todo alemán, más que francés, ¿no? Pues y ahí también encontré una serie de pautas fundamentales para romper un poco estos esquemas tradicionales fuertemente dicotómicos de la historia de ideas y ver cómo desde una perspectiva distinta a la de Foucault, sin embargo, en el mundo anglosajón convergía en esta tendencia más general a pasar del relato de los contenidos de los discursos al de sus condiciones de posibilidad. Más en sintonía con la tradición anglosajona, ahí se va a enfatizar más la dimensión, lo que se conoce performativo, pragmática, los usos de los lenguajes más que las estructuras lingüísticas como en Foucault. Y bueno, un poco el objetivo de este libro, que elaboré mientras estaba estudiando allá básicamente, los años 90, era brindar al público latinoamericano una versión actualizada de esos debates que se estaban produciendo en el campo de la historia intelectual y en este caso particularmente en el ámbito anglosajón. Ahora, cuando yo publiqué esto, es algo que fue, entiendo yo, algo bastante novedoso en América Latina, pero se da la paradoja que en el ámbito anglosajón el periodo ya de auge del debate teórico, metodológico, empieza a decaer rápidamente. Es la década del 70 y 80 donde el periodo de mayor efervescencia, y en los 90 ahí es donde empieza a perderse esta dinámica de, digamos, lo que a mí más me interesaba, que es ese pendant que se va a establecer entre investigación histórica y desarrollos teóricos, ¿no? Porque creo que es eso lo que hizo de esta nueva historia intelectual algo tan interesante y tan productivo, que es, digamos, solo el trabajo sobre la teoría nos permite ver las cosas desde lugares distintos a como se los ve tradicionalmente. Que sin un trabajo en la teoría inevitablemente vamos a tender a reproducir los saberes ya establecidos en el campo, ¿no? E inversamente, la investigación histórica serviría para poner a prueba esos marcos conceptuales y eventualmente reformularlos. Bueno, y uno de mis objetivos fundamentales en esto fue mostrar por qué también el caso latinoamericano puede servir también como base para discutir problemas teóricos más amplios. Que el gran problema en la historiografía en general y la historiografía intelectual en América Latina es que
nosotros tendemos a aceptar como válidos los modelos y lo único que nos dedicamos a discutir es si se aplican o no a América Latina, partiendo de la base que si no se aplican es un problema, una pura anomalía local, un problema latinoamericano, pero no un problema de la disciplina en sí misma. Yo lo que traté de revertir un poco eso, mostrar cómo... Usted ha mencionado varias veces y que en Brasil se acostumbra a anunciar con el adjetivo del complejo de viralata, ¿no? Viralata. Digamos, en mi país sería chusco, ¿no? Es decir, este complejo latinoamericano, de algunas regiones de tener esta retracción, ¿no? En la recepción de ideas. Claro. Básicamente las desviaciones de las que tanto se ha debatido y conversado. Claro. Pero por favor, continúe. Claro, el problema que esto plantea es que pues se va a dar esta paradoja que los únicos ya que van a saber o creer saber que es el liberalismo de Locke, es el liberalismo lockeano, digamos, van a ser los historiadores de ideas latinoamericanos, porque los especialistas en el campo hoy no se ponen de acuerdo. Bueno, de hecho, uno de los miembros de la escuela de Cambridge, que es John Donne, uno de los fundadores, tiene un libro sobre Locke donde en el prólogo muestra la diversidad inmensa de interpretaciones distintas que hay sobre el pensamiento de Locke. Pero claro, nosotros no podemos, parece que no pudiéramos discutir qué es ser liberal, porque si no sabemos ya qué es ser liberal, no podríamos nunca ponernos a discutir si tal o cual autor latinoamericano se adecuó o no, sus ideas se adecuaron o no al pensamiento liberal. Pero claro, nosotros como que si no aceptamos como válido eso, no podríamos llegar a lo nuestro sin nunca cuestionarnos entonces los modelos mismos. Yo creo que hay que, digamos, intentaba revertir esto, como a partir del caso latinoamericano se pueden plantear problemas y cuestiones mucho de una relevancia mucho mayor que el puramente local, ¿no? Que hacen a la disciplina en sí, ¿no? Exacto. Sí, es una invitación, digamos, también, entre otras cosas, a perder los complejos, ¿no? Y esa especie, digamos, de traumas o complejos que nos lleven a discutir sobre temas, digamos, a un nivel más profundo, que básicamente solo si somos o no lo suficientemente aptos para recibir alguna teoría, ¿no? Los investigadores occidentales, como usted bien ha mencionado, el caso de Dunn, entre muchos otros, sin estos complejos, con otros probablemente, pero sin estos, se dedican a discutir sobre la variedad, la diversidad, el caos inclusive teórico que implica cada uno de estos supuestos tipos ideales o modelos, ¿no? Es decir, liberalismo, republicanismo, positivismo, romanticismo, en sus orígenes eran muy diversos, muy dispersos, y en realidad son construcciones siempre a posteriori, ¿no? Y ellos lo tienen bastante claro porque además conocen de cerca a estos autores que discutieron tanto en el siglo XVIII, XIX y recientemente todas estas teorías o supuestamente estas corrientes, ¿no? Entonces, muy bien usted ha apuntado sobre eso. Profesor, siguiendo un poco con las preguntas, quería invitarlo al siguiente, vinculado entonces a lo anterior, ¿no? Que es esta reflexión sobre esta discusión que provocó a partir del texto Giro Lingüístico, pero también toda su producción posterior. Bueno, considera que la acogida de la llamada nueva historia intelectual, usted ha utilizado muchas veces el término, diría yo que usted lo ha impuesto o lo ha colocado, digamos, a disposición en el debate regional. Bueno, esta nueva historia intelectual ha merecido la acogida, ¿no? Que ha merecido entre un amplio conjunto de investigadores y académicos, especialmente historiadores de la región, se deba en cierta medida, y en este periodo estamos hablando, en el momento, por ejemplo, de la aparición de su primer texto teórico, podríamos enunciarlo así, Giro Lingüístico, en ese momento una carencia de teoría en que la disciplina se encontraba localmente, hablo de la región, hasta hace más o menos 2 décadas, un poco más tal vez. Pienso, por ejemplo, en la influencia de la discusión de la Escuela de Anales en nuestros medios y la enorme influencia de esta escuela hacia las últimas décadas del siglo XX, y en su énfasis crítico de la Escuela de los Anales a la tradicional historia de ideas, historia de piernas cortas, como expresaba en la expresión de Febre, Lucien, así como en la también amplia difusión de la crítica Foucaultiana, de la arqueología del saber y de las palabras y las cosas, el primer Foucault, que habrían producido como consecuencia una orfandad teórica entre historiadores y académicos que, pese a lo anterior, mantenían aún un velado interés por los aspectos intelectuales del conocimiento histórico, parafraseando a Doce, o lo que 2 décadas después acostumbramos denominar hoy la historia política conceptual, es decir, ¿no?
Es decir, la historia intelectual vino a llenar un vacío, una suerte de demanda de un público que se había quedado sin referentes, y ello podría explicar en parte su animada acogida y éxito a nivel regional. Sí, aunque yo matizaría un poco eso también, ¿no? Ha tenido una muy importante acogida, pero en un nicho específico dentro de la profesión histórica. Quizá el mainstream de los historiadores tienden a ver una suerte de disociación entre la teoría y la investigación histórica. No creen que la teoría pueda realmente aportar algo al análisis concreto de las fuentes o los periodos históricos, ¿no? Suelen considerarlo algo muy vago y abstracto, ¿no? Bueno, de hecho tuve una polémica al respecto con José Antonio Aguilar en México, ¿no? Lo que es bastante paradójico que haya sido con él la polémica, porque él no viene de la historia, viene de la ciencia política y él tiene una gran formación teórica, ¿no? Pero bueno, de alguna forma él estaba reflejando una sensación de un grupo muy expandido de historiadores, y yo creo que quizás siga siendo todavía dominante, ¿no? Que más allá de los avances de la historia intelectual y de la reflexión teórica en nuestro campo, todavía eso sigue siendo un campo marginal respecto a la historia económica, la historia social o la historia política en un sentido más tradicional, más puramente fáctica, digamos, ¿no? Y creo que en ese terreno todavía hay mucho por hacer. Interesante su colocación, ¿no? Entonces tal vez este énfasis en este avance de la historia, no, la historia intelectual sea más bien un sesgo de quien está dentro de esta área o que tiene interés, ¿no? Pero es verdad, en un buen conjunto de la historiografía local, en los ámbitos historiográficos locales, esto todavía, como usted dice, menciona la palabra, es algo que podría denominarse como marginal o un tanto cuanto específico, ¿no? Todavía, y es interesante eso, en este periodo, como usted menciona, ha habido avances, pero de repente no tantos tampoco, ¿no? Es decir, la situación no es tan diferente en 98 hoy, por ejemplo, ¿no? Continuando entonces con eso y aprovechando lo que usted ya refirió, profesor, y avanzando aquí en las preguntas, hace 9 años, en 2014, en una conferencia que ofreció en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, usted nos presentaba este proceso como una revolución teórica, ¿no? Citándolo, que vino a reconfigurar radicalmente, estoy parafraseándolo aquí, los objetos y modos de aproximación de la historia intelectual en relación, claro, a la vieja historia de ideas. En más de un texto y diversos artículos, usted ha comentado esta suerte de malestar, ¿no?, que le producía la tradicional práctica de historiar ideas con finalidades mediadas comúnmente por normativismos o tensiones políticas, cuyo objetivo fundamental sería medir o medirse en relación a los tipos ideales o modelos europeos occidentales. Usted también ya lo ha comentado ahora. Es decir, graduar el nivel de fidelidad, infidelidad y consecuentemente, entre comillas, autenticidad de las apropiaciones del discurso europeo, entre otros occidentales. O su contraparte, la originalidad local. Bueno, pasa nuevamente en este afán de balance. Pasados más de 20 años de la primera difusión de sus artículos sobre el malestar y la búsqueda, a fines de los 90, el panorama, esto es una afirmación y también una pregunta, y creo que usted ya ha respondido en algo, pero lo voy a invitar a nuevamente a hacer un balance, ¿no?, después de este periodo. Parece haber cambiado en algo, es decir, ok, todavía es marginal, pero algo ha cambiado. Considera que estas prácticas ampliamente difundidas en la disciplina regionalmente hoy han sido matizadas o el espectro local se ha movido en algún sentido. Estoy hablando, digamos, del periodo del malestar y la búsqueda, los 90s y hoy, ¿no? Y si tuviera que difundir un escrito equivalente a estos artículos en donde colocaba sus inquietudes en ese periodo, en el presente, ¿no?, ¿este malestar y esta búsqueda serían los mismos? ¿O ensayaría decirnos en qué sentido se habría modificado? Bueno, yo justo el año pasado vengo a dar una serie de conferencias ahí en Cambridge, ¿no?
Y bueno, uno de los ejes de la discusión de las conferencias van a salir publicadas ahora como libro, probablemente ya para el año que viene saldrán. Ahí lo que planteo es una visión algo escéptica, ¿no?, respecto del estado actual de la disciplina, en el sentido de que bueno, como te decía, ya en el 90, ese periodo de auge, ya bueno, Marx Weber dice eso, que lo llama los años 70 y 80 como la época de oro de los desarrollos teórico-metodológicos en este campo, ¿no? Y que empieza de a poco a receder en los años 90. Y esto tiene que ver con que se impone, no solo en el campo de la historia, sino en general en las humanidades, un cierto espíritu ecléctico, ¿no?, que tiende a decir, bueno, que una suerte de suspensión del juicio, en el sentido de que, bueno, todos los enfoques serían igualmente válidos, y se limita a afirmar la pluralidad, un canto a la pluralidad, etcétera, este afán posmoderno por la pluralidad. Yo creo que ha sido, pues no lo digo yo solamente, algunos libros recientes donde hacen un análisis del estado del arte en la historia intelectual, ya lo vienen planteando esto, ¿no?, que en el fondo se ha vuelto muy esterilizante, ¿no?, porque se ha dejado de discutir sobre teoría, cada uno puede hacer lo que quiera y todo es igualmente válido, y lo único que se termina afirmando, bueno, la existencia de pluralidad de enfoques posibles, ¿no? Pero en primer lugar, ¿qué es lo que esto pierde de vista? Bueno, que en principio, dicho así, es todavía una afirmación vacía, porque decir que hoy el campo es plural y diverso es algo que se podría haber dicho también 50 años atrás, perfectamente se podrá decir dentro de 50 años, siempre. En cualquier campo del saber habitan pluralidad de enfoques, metodologías, etc. El problema es tratar de entender cómo esa diversidad es también ella misma diversa a lo largo del tiempo, que la diversidad de hoy, en qué diverge de la diversidad de hace 50 años y seguramente cómo va a diverger dentro de 50 años, ¿no? Nuevamente es el segundo nivel de análisis. Claro, ver cómo se articula, digamos, cómo esa misma diversidad es posible en determinado momento y cómo cambian las condiciones de posibilidad que dan lugar a otra constelación intelectual distinta. Diciendo solamente que es diverso todavía no dijimos nada. Porque diverso por diverso no decimos nada. Claro. Siempre ha sido diverso y nunca Y siempre lo va a ser, pero el tema es eso. Objetivo tal vez esté en ese segundo nivel. Claro, cómo está articulada determinada constelación intelectual, porque en esa diversidad además, esos distintos discursos que coexisten en un contexto discursivo dado, no están aislados, siempre interactúan entre sí, se vinculan, se relacionan. Entender cómo es que se vinculan esos diversos enfoques, metodologías entre sí y configuran un determinado terreno de discurso, dentro del cual esas distintas opciones son algunas de las trayectorias posibles, ¿no? Pero bueno, entender cómo se configura un terreno de discurso y cómo eventualmente se reconfigura históricamente, y con decir que es diverso y plural todavía no nos ayuda a entender absolutamente nada. Podríamos decir de algún modo tal vez que este es un nuevo malestar que abre a su vez una nueva búsqueda o nuevas búsquedas. Y de alguna forma tendría que reescribir ese artículo ahora, sí, donde los malestares y las búsquedas pasaron a ser otras. Lo que no es malo, ¿no? Siempre es interesante. En algún sentido todavía que la realidad nos presente desafíos acaba siendo mejor que lo contrario, tal vez. Y siempre nuevos desafíos. Exactamente. Bueno, siguiendo con el tópico de su desarrollada,
y hoy no poco difundida crítica a los modelos o tipos ideales que también ha comentado hace poco, y las supuestas desviaciones locales, originalidades, ¿no?, en que la historia de ideas latinoamericana en buena medida se habría especializado, hablando de la vieja historia de ideas. En el 2010 se difundió por escrito un intenso como dinámico debate virtual previo entre especialistas del área como usted, ¿no?, también Javier Fernández Sebastián, Roberto Breña, entre otros. Se difundió por escrito en este texto que se tituló, usted compiló, Mito y realidad de la cultura política latinoamericana. También recuerda ese texto, imagino, con cariño, como todos, de alguna forma siempre especial. Bueno, en que se señalaba la artificialidad de las construcciones que pretenden afirmar una supuesta cultura política local o latinoamericana, siempre entre comillas, siempre este adjetivo cuestionable y cuestionado, lo latinoamericano, ¿no? Bueno, como dicho, los argumentos o contenidos del mismo han sido bastante difundidos y posteriormente debatidos en diversos medios académicos de la región, entre otros espacios sin duda. Puede ser marginal, pero de repente no totalmente, es decir, esto sí se ha difundido, yo puedo dar, digamos, fe de eso también, a partir de conocer algunos espacios académicos en Brasil, en mi país Perú, en otros espacios también, a partir de colegas, ¿no? Bueno, pero en respuesta, entonces estos argumentos, este debate es conocido en alguna medida, claro, en el área. Pero hablando de algo, en respuesta a un cuestionamiento de Erika Pani sobre lo que a partir del asiento de esta crítica, entre comillas, debemos hacer, usted respondía lo siguiente y lo voy a citar en este momento. Decía, bueno, ¿qué debemos hacer?, decía Pani. Entonces, ok, esta es la crítica, entendimos el cuestionamiento. Okay, bueno, ¿cómo debemos proceder en adelante los historiadores de lo político, de lo intelectual en América Latina, por ejemplo? Y su respuesta se enunciaba de la siguiente forma, lo cito. De lo que se trataría, en fin, es de comprometerse juntos en la tarea de hallar, dirían los argentinos, una vía para escapar de las antinomias a que la historia de ideas nos conduce. No es otro, según entiendo, lo sigo citando, el objetivo de este foro. Muy bien, siguiendo con este sentido de proponerle algunas tentativas de balances, hay que recordar nuevamente, son 25 años de giro lingüístico. Bueno, pasada entonces más de una década, hablando del texto y del debate virtual previo, considera que este compromiso grupal ha rendido frutos intelectuales o historiográficos, se animaría a señalar algunos tal vez sobre las ausencias o lo que podría haber faltado en este esfuerzo de proyecto conjunto. ¿Tendría alguna consideración tal vez? Este libro fue en realidad el resultado de un sitio que se armó en la Biblioteca Cervantes Virtual, y un foro armamos ahí con la idea de dar forma a una red de historia conceptual que se propuso en un congreso que hizo la Sociedad Internacional de Historia Conceptual en la ciudad de Río. Y, digamos, si bien esa red en sí misma no prosperó, quedó este libro, sí, a su vez sirvió de base para otros proyectos que retomaron este objetivo, ¿no? Una figura muy importante acá fue la de Javier Fernández Sebastián, que armó un megaproyecto que es Ciberconcepto y que ha dado como resultado una gran cantidad de obras, y sobre todo las más importantes son los diccionarios de historia conceptual del mundo iberoamericano, ¿no? Donde reunió más de 20 investigadores, 20 equipos de investigadores en distintos países de la región, de España, Portugal y América Latina, que realmente han hecho una obra importantísima, al punto de que hoy la América Latina y Iberoamérica en general se convirtió en uno de los grandes centros mundiales de desarrollos en el campo de la historia conceptual, cuando en el momento en que publicamos esto, la historia conceptual en América Latina casi no existía. Bueno, hubo otros emprendimientos muy interesantes. Se hizo acá en Argentina la maestría de historia conceptual que dirige Claudio Ingersoll. Ahora hace poco también lanzamos en la Universidad de Quilmes la maestría de historia intelectual, que
En realidad sí, la tarea que yo hice de difusión de la historia intelectual en realidad no es mía, es la que hemos hecho desde todo un equipo, que es el Centro de Historia Intelectual, no es algo que me quepa a mí únicamente, sino que el Centro de Historia Intelectual ha sido en esto una herramienta muy importante, una base institucional para difundir los estudios en el campo en toda América Latina, y de ahí participan investigadores todos muy formados y que han sido todos muy influyentes también, ¿no? Y bueno, y los congresos, los CHIALS que se han hecho forman parte de alguna forma de, creo, el legado de esta labor, ¿no? Que hace ya tiempo, digamos, que veníamos perfilando esta idea de realizar encuentros periódicos en los distintos países, bueno, y finalmente se puede hacer con estos congresos, que creo que sí, es un punto de reunión importante para conocer qué es lo que se está haciendo, aunque es cierto que ahora esos intercambios se han hecho y de alguna forma con esto se anticipó, porque originalmente era un foro virtual. La virtualidad ayuda hoy, no sé si reemplaza la presencialidad, pero sí la complementa de manera fundamental, ¿no? Y ya que colocó el tema, aprovecho entonces para introducir la siguiente pregunta. Aprovechando entonces lo anterior, ¿no? La mención al debate virtual que se dio a fines de la primera década de este siglo, entre diversos otros además, y por la constatación por parte de quienes acompañamos con alguna atención su producción textual y su labor académica, y el uso dinámico que usted acostumbra realizar en las redes y medios virtuales. Es ostensible su uso también para fines académicos, de Facebook, por ejemplo, entre otros, y no es incomún, por ejemplo, ver y oír al historiador Palpi en medios como YouTube, para favor nuestro. Bueno, ¿tendría alguna mención a partir de su experiencia de la imbricación entre la labor y el debate historiográfico contemporáneo y el mundo virtual? Si tiene alguna mención sobre esto. Y si la vieja historia de ideas latinoamericana se difundía lentamente por cartas, textos, estoy hablando de la vieja historia de ideas latinoamericana entre otras, pero bueno, esta específicamente, ¿no? Cartas, textos y eventuales encuentros académicos en regiones bastante diversas también del espacio latinoamericano. La historia intelectual regional lo hace hoy también fluidamente por redes. Podríamos tal vez llegar a considerar esta como una parte sensible de su nuevo carácter y, por qué no, parte relevante también entre las razones de su acelerada, aunque usted lo ha cuestionado, lo ha matizado, pero bueno, lo continúa afirmando aquí de alguna forma también, de su acelerada o, entre comillas, siempre exitosa difusión local. Bueno, mi canal de YouTube empezó simplemente por una necesidad que fue durante la pandemia. Empecé a grabar mis clases y bueno, las puse en YouTube para que pudieran tener acceso en primer lugar mis estudiantes, ¿no? Al principio era todo muy primitivo, era yo hablando a la cámara nada más. Después me fui sofisticando un poco más y fui armando, entendiendo un poco más de algunos programas y algunas de las posibilidades que daban esos programas, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustó mucho hacerlo desde el punto de vista estético, ¿no? Pero desde el punto de vista más conceptual y de la difusión, ¿no? Y bueno, uno siempre tiene la idea de cuando publica un libro, es como arrojar una botella al mar. Uno no sabe a dónde va a llegar, cómo va a ser leído, cuál va a ser la reacción del lector. Pero, digamos, el mar al que uno tira un libro es un mar relativamente acotado, porque quien va a ir a una librería a comprar este libro es un público ya más específico, ¿no? Y los que lo van a leer. Ahora, bueno, Internet se ha convertido en un océano, o sea, algo enorme, donde uno no tiene la menor idea cómo puede circular, dónde va a terminar recalando eso que uno pone. Y eso genera, por un lado,
expectativas, pero también incertidumbre, ¿no? ¿Qué se va a entender de lo que uno está proponiendo ahí? ¿A qué puede terminar dando lugar? No sé, y ya se vuelve totalmente inmanejable, pero al mismo tiempo es un buen desafío, creo yo, la posibilidad que brinda Internet de ampliar estos desarrollos más teóricos a un público incluso mucho más amplio por fuera de la propia profesión y del público relativamente restringido que va a una librería y busca este tipo de libros, ¿no? Eso, que es un desafío y que recién estamos viendo, tratando de entenderlo todo, ¿no? Exactamente. Y al mismo tiempo que aprendiendo a usarlo y entenderlo al mismo tiempo, ¿no? Y en todo caso es un espacio que ahora está imbricado también con la labor historiográfica en sentido más amplio, que va a quedarse y solo se va a desarrollar. Y eso es algo distintivamente diferente al pasado, ¿no? Entonces, además de los contenidos y la discusión teórica, también los propios medios, y en esto los diferentes niveles de contexto, contextualización y los textos que llegan a nosotros, en fin, tienen una novedad en ese punto, ¿no? En fin, creo que es un tema que solo se va a desarrollar, ¿no? Y que ya lo está haciendo en el presente. Bueno, profesor, sin querer extendernos demasiado, deseo sugerirle apenas un comentario sobre algún tema más. Y este es un tema. Bueno, usted ha participado protagónicamente, y debo decirlo con altura académica, de varios debates en la discusión reciente sobre historiografía de ideas o intelectual regional. El debate que ya referimos, por ejemplo, historia de ideas latinoamericana versus nueva historia intelectual, eso es un gran debate, siempre concreto, pero al mismo tiempo también gaseoso, diverso, por ejemplo uno. O el intercambio, también ya comentado por usted mismo ahora hace poco, con historiadores como José Antonio Aguilar o Roberto Breña sobre la complejidad de los usos de categorías o modelos como liberalismo, republicanismo y un largo etcétera, o el intercambio difundido principalmente en Argentina, en este caso, sobre los problemas de las tensiones políticas en la práctica de historiar discursos político-conceptuales pasados, con Horacio Targus, por ejemplo, entre otros debates abiertos. Palti parece no haber rehuido las discusiones teóricas en pos de asentar sus convicciones teóricas y creencias, incluso a costo de las consecuentes tensiones que, como conocemos, ello implica en un mundo sensible y no exento de egos como es el académico, ¿cierto? Bueno, en perspectiva, profesor, ¿se reafirman sus posiciones? ¿Establecería algún matiz en algún punto de ellos? ¿Considera que existe alguna o algunas nuevas luchas intelectuales? Usted ya ha enunciado algo de eso, pero aquí la pregunta, algunas nuevas luchas intelectuales que dar en la disciplina de la que hoy, y también gracias a usted, muchos nos consideramos seguidores, esta disciplina de la historia intelectual. Bueno, dicho de otra forma más coloquial, ¿valió la pena no haber optado por conducir el taxi? No, sí, indudablemente creo que ha sido, mirando retrospectivamente, creo que hemos avanzado muchísimo en este campo, ¿no? Y que no es algo en lo que yo he colaborado mínimamente, salvo la labor de una gran cantidad de investigadores en toda América Latina, ¿no? Pero, si me permite sacar un poco la discusión del ámbito estrictamente académico, y creo que quizá tiene que ver algo con el momento más particular que estamos viviendo, que justo acaban de ocurrir unas elecciones, bueno, algo raro que hay en la Argentina, que son las elecciones internas abiertas, ¿no? Pero que ha sido un shock muy importante, ¿no? Que, bueno, algo que se está dando en todo el mundo, pero acá en Argentina a mí me parece particularmente dramático, que son unos avances aceleradísimos, ¿no? No solo de las fuerzas políticas de ultraderecha, sino algo novedoso, ¿no? De que se impone una ideología y un sentido común de ultraderecha muy sólido y coherente. Siempre, sobre todo las clases medias argentinas, han sido muy volubles, ¿no?
digamos, muchos de los que apoyaron la dictadura en el 76 fueron los primeros en pedir la cabeza de todos los militares en el 83, ¿no? Hoy por primera vez surge un consenso antiprogresista, antiderechos y antipopular en general, que es algo que como te digo, está muy extendido en todo el mundo, pero que en el contexto de un país, en una situación tan frágil, tanto en la economía como social y política, hoy en Argentina, bueno, hay más de 100% de inflación anual, hay cerca del 50% de pobres, bueno, y un desprestigio enorme a la clase política, ¿no? Donde prima el rechazo a todas las fuerzas tradicionales, que todas están en crisis, incluso algunas que no son tan tradicionales, que parecían renovadoras, ya también rápidamente se han desgastado, como la Alianza Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, en un contexto de tal fragilidad, un discurso de derecha tan extrema hace temer la supervivencia misma del medio académico, que se va a ver fuertemente golpeado y afectado por estos cambios que parece que vienen a venirse, ¿no? Vamos a tener que trabajar hoy ya en un contexto mucho más hostil para la producción intelectual y académica, ¿no? Y es eso lo que me preocupa más, el marco más general, que la situación específica del mundo académico, ¿no? Lo que me está preocupando ahora. Sí, sí. No, digamos que al Palta historiador, al profesor Palta historiador, le preocupa también su contexto, es decir, el momento político y político conceptual, ¿no? Digamos, que se vive no solo en la Argentina, sino, diríamos, probablemente a nivel no solo occidental, sino más allá, ¿no? Es decir, y esto es natural. Y parte de este discurso de derecha es también fuertemente antiintelectual, hay un desprecio, un rechazo a todo tipo de producción intelectual, ¿no? Sin duda, y solo una idea suelta probablemente, digamos, en esta discusión bien dinámica, ¿no? Digamos, el hecho de que este proceso, ¿no? Siempre en la Argentina es epónimo, ¿no? La Argentina tiene un desarrollo intelectual particularmente importante, pero también es emblemática, es decir, es intensa en muchos aspectos, ¿no? Pero este proceso es muy amplio, ¿no? Trasciende a la Argentina sin duda, usted mismo lo ha mencionado. Bueno, yo siendo peruano habito al Brasil, es decir, digamos, no tengo que contarle, digamos, cómo esto también se ha dado en varios espacios, y todas estas discusiones de forma muy intensa y estas preocupaciones fuera sin duda, pero también dentro, en el centro del ámbito académico, ¿no? Se vienen dando en Brasil, en Argentina, en muchos espacios. Ahora, el hecho de que esto sea, ¿no?, algo bastante más amplio y macro, también nos invitaría a poder intentar entender, si es posible, a pesar de que si no es intelectual, esto tal vez no se podría hacer, pero captar, digamos, estos cambios, estas contemporaneidades en un segundo nivel, es decir, en un nivel más epistémico, digamos, que nos permita entender cómo es que este tipo de situaciones, no solamente a nivel del discurso, sino también de la recepción y difusión de este discurso, digamos, son posibles de no solo de ser dichas, sino también de ser entendidas o recepcionadas, acogidas, ¿no? Es decir, tal vez la labor, y aquí no solamente hablo del Palta historiador, y esto para mí es una novedad además, sino el Palta intelectual, ¿no? La labor de un intelectual o de un académico preocupado con su contexto, sustantivamente o particularmente no sería entender esto, digamos, estos procesos que siempre son particularmente difíciles de entender porque son contemporáneos y estamos involucrados en ellos, pero también a este nivel político-conceptual. Yo, digamos, también tengo mis reservas con la figura tradicional del intelectual, ¿no? Bueno, en ese libro que está ahí, La arqueología de lo político, de alguna forma, bueno, me acuerdo cuando presenté este libro, hice la presentación, uno de los presentadores fue Ernesto Laclau, que hizo una presentación muy elogiosa, pero al final me plantea un interrogante, ¿no?
me dice, bueno, espero ahora, bueno, en realidad porque hay un capítulo dedicado también a él y a su polémica con Zizek, y yo describo en cierta forma cuáles los puntos fuertes y débiles de cada uno, sin tomar partido, digamos, ¿no? Y, digamos, él lo que me pregunta al final es, bueno, espero que haya ahora un segundo libro donde tú dices qué es lo que opinas. Digo, no va a haber un segundo libro porque, digamos, yo como historiador intelectual lo que trato es de analizar qué nos están diciendo estos discursos que nos permiten entender de una época del pensamiento, sin ponerme yo a decir si me gusta o no, cuál es mi postura frente a eso. Bueno, y creo que, digamos, uno que haya estudiado ciertas cosas no le da tampoco cierta autoridad superior al resto de los ciudadanos a decir que está bien y que está mal, pero sí nos permite, creo que nuestra labor es más que dar respuesta, lograr, bueno, como es como cierro este libro, precisar cuáles son las preguntas que hoy se están planteando, qué es tratar de entender qué es lo que se está debatiendo, qué es lo que está en juego hoy en el campo del pensamiento y de la política en general. Y a partir de ahí, bueno, tratar de escudriñar cuáles son las distintas variantes posibles que se abren, sabiendo que siempre es un horizonte incierto, no sabemos, no vamos a poder predecir el futuro, ni mucho menos determinarlo nosotros, ¿no? Lo que sí podemos tratar de ver cómo cambió el debate político, las claves del debate político en los últimos años respecto de las décadas anteriores, ¿no? Cómo en los últimos años se ha transformado. Eso sí creo que es algo que nosotros podemos llegar a hacer un aporte. Ahora, bueno, no creo que yo tenga la respuesta ni la solución a eso, y sinceramente no creo que nadie la tenga, y esa es digamos, creo que vivimos un periodo de gran incertidumbre, ¿no? Un poco el cierre de este libro es lo que estamos viviendo ahora, lo defino como un segundo desencantamiento del mundo. Sí, el primer desencantamiento del mundo, tomando en cuenta lo que decía Weber, ¿no? Se produce con la secularización, cuando desaparece la idea de Dios como el garante último de nuestro sistema político, social. Como decía Nietzsche, cuando perdimos el arriba y el abajo, claro, nos quedamos sin nada. Y la pregunta del siglo XVII va a ser un siglo trágico, ¿no? El siglo de la guerra de religión, etc. Pues la pregunta es, ¿cómo articular un sentido de comunidad una vez que Dios nos ha abandonado de su mano, que quedamos reducidos a una condición puramente animal? Bueno, el siglo XIX es lo que Cossé le llama el Satellite, cuando aparecen una serie de nuevas categorías como lo de historia, nación, razón, etcétera, Estado. Es en ese momento que se da una respuesta a esa pregunta. De alguna forma, estos grandes significantes que aparecen entonces son los que vienen a dar un sentido a nuestra existencia en un mundo ya secularizado. Bueno, lo que estaríamos viviendo ahora es cómo esos grandes paradigmas también, digamos, no solo Dios nos ha abandonado, sino también todos estos otros remedios oculares ya han perdido su anterior eficacia simbólica, ¿no? Bueno, de hecho, todavía en 1954 Fidel Castro podía decir, con una fuerza persuasiva terrible, que la historia lo juzgará o la historia me absolverá. Y ya en los años 80 salió un libro en Argentina que se llama así, la historia me juzgará, y el subtítulo es Frases ridículas de políticos argentinos, como eso que
esa apelación al tribunal de la historia, esta idea de que la historia va a llegar un momento en que la historia va a venir a dictaminar y a hacer su falla, quién tenía razón y quién no, que hace 50 años atrás, antes era absolutamente parte del sentido común, hoy ya entró en crisis y parece ridículo. Lo que hay es juicios plurales en distintos momentos, en distintos lugares, y lo que hoy dice la historia, mañana va a ser otra cosa, y lo que es para vos no es lo mismo que para ti. Entonces, estos grandes paradigmas dejan de servir, perder la fuerza simbólica de orientadores de un sentido en un mundo donde ya no solo se ha perdido la idea de un sentido con mayúsculas, sino la idea misma, bueno, esto que Artaud define como este régimen de historicidad, donde la idea de futuro ya se ha perdido, ¿no? De que la historia marcha hacia algún lado. Sí, digamos que esta pérdida de verdades no podría ser también, digamos, un precio o una consecuencia, un precio, ¿no?, a pagar por esta otra pérdida, que es la pérdida de la inocencia teórica. De cierta forma está muy vinculado, ¿no? El problema es esto, en los dos planos, nuevamente. ¿Cómo se puede articular ahora un sentido de comunidad cuando se ha quebrado todo sentido? Y también cómo se puede articular un proyecto intelectual en el cual todas las teorías se han desnudado su transformo en última instancia mítico, contingente, donde ya la idea de verdad, no, digamos, no solo la idea de... Bueno, ya Nietzsche decía, volviendo a Nietzsche, que una vez sin Dios ya la idea de verdad no se puede sostener. Y de alguna forma lo que estamos viendo es eso, sin una idea de verdad, ¿cómo se puede articular un pensamiento? Si todo se ha vuelto relativo. Bueno, esos son los grandes dilemas para los cuales, bueno, digamos, ¿qué es lo que yo trato de entender? ¿Cómo es que se produjo ese proceso de erosión, de certidumbre, y cuál es el punto al cual llegamos ahora? Y bueno, tratar de explorar, bueno, qué campo nuevo para el pensamiento y para la política se abre a partir de entonces, ¿no? Ese es el gran desafío, ¿no? Sí, digamos que digamos, una afirmación pasible, ¿no?, a partir de todas estas crisis contemporáneas que usted describe muy bien y que le preocupan además, porque es parte del presente, además concretamente de su presente más inmediato, una de estas consecuencias de todo este gran proceso, y esta es una expresión más, ¿no?, que a usted además lo sensibiliza mucho de forma muy natural, muy comprensible, pero digamos es que una vez perdida la inocencia, ¿no?, o sea, acabamos percibiendo que la inocencia no solamente se puede perder una vez, sino más de una vez. Y lo peor de eso es que una vez perdida, siempre se va a volver a perder. Es decir, nunca más está ahí totalmente, ¿no? Tal vez esta sea una contradicción, y hablando de una analogía, de una metáfora del presente. Por otro lado, un grado de ingenuidad siempre es necesario también, es algo como que, bueno, ese es la otra de los puntos que planteo acá. Digamos, bueno, hay una frase de Laplace que bueno, una anécdota, ¿no?, que Napoleón lo cita a Laplace, que es el que completa el sistema newtoniano, y Napoleón le increpa y le dice, pero en su sistema no hay lugar para Dios, ¿no? Y Laplace le dice, esa es una hipótesis de la que puedo prescindir, ¿no? Y en efecto era así, ya a partir de entonces, más allá de que la mayoría siga creyendo en la existencia de Dios, ya dejó de ser la hipótesis sobre cuyas bases hoy funcionan nuestros sistemas políticos y sociales, ¿no? Que se ha vuelto una hipótesis de la que bien podemos prescindir. Bueno, la diferencia fundamental de este segundo desencantamiento del mundo respecto al primero es que, a diferencia de Dios, el sentido no es una hipótesis de la que podemos prescindir. Entonces, ¿cómo podemos
seguir generando ilusiones de sentido una vez que ya toda ilusión de sentido se ha revelado como tal, ¿no? Como una mera ilusión. Pero tal vez el problema, o uno de esos problemas, esté en la palabra que usted utiliza antes de sentido, que es ilusión, o ilusiones, ¿no? Tal vez ahí, digamos. En fin, profesor, agradeciéndole por todo este tiempo y finalmente, solo abusando ya de su tiempo y de su generosidad, si desea, cuéntenos algo muy breve sobre el avance de su arqueología del sujeto moderno, si quiere contarnos un poco, un chisme académico, contarnos un poco de eso. En realidad no puedo decir mucho porque ese libro viene muy demorado porque tengo varios otros libros todavía que completando, ¿no? Que van surgiendo. Bueno, hay dos que están en imprenta ya, uno con las conferencias, Cambridge con las conferencias, uno en inglés. ¿qué? En inglés. En inglés, uno en Oxford, que es bueno, algo que retomo, el título es parecido a uno de mis libros anteriores, pero ahí agrego todo un desarrollo sobre la filosofía latinoamericana, la tradición que va de Hus a Dussel, digamos, toda esa línea de pensamiento, donde hago un análisis bastante crítico de esta filosofía latinoamericana, o filosofía de la liberación, como se llama. Ese ya también está en imprenta. Ahora estoy terminando de escribir otro que se llama Miseria de la teoría política, que es una crítica, bueno, el subtítulo es Liberalismo, Comunitarismo, Republicanismo. Es un repaso crítico de los debates también en el mundo anglosajón, en el campo de la teoría política, en la línea que va desde Rawls hasta Petit, digamos, ¿no? O sea, el neocontractualismo, el liberalismo, la crítica comunitarista y finalmente, digamos, en un primer momento el debate liberalismo y comunitarismo y ahora el liberalismo republicanismo, ¿no? Es un texto que vinculaba a un anterior estudio que usted de verdad es saber el marxismo. Claro, pero esto desde la perspectiva, ese era más francés, digamos, este es más la teoría política anglosajona, ¿no? También. Es una mezcla de los dos, digamos, ¿verdad? El marxismo y este estilo lingüístico. Bien. Y después estoy empezando también sobre historia de la música, historia intelectual, que también va a ser un trabajo desde el barroco, digamos, Bach hasta Schoenberg, básicamente. Y bueno, un desprendimiento que es de la miseria de la teoría política, que es otro libro, que terminó siendo otro libro distinto, que es sobre el problema de la violencia política. Tiene que ver con ese debate, retomar un poco algo del debate con Tarkus, pero ya más desde el punto de vista teórico, ¿no? Los escritos sobre la violencia de Benjamin Arendt y toda esa discusión, ¿no? Y bueno, algún otro más que tengo todavía en carpeta también, tengo otros libros, bueno, algunos de estos que te dije están todos en inglés, tengo que también traducir, hacer la versión de todos ellos en español. El de Cambridge va a salir en una serie de libros, digamos, una dedicada a cada uno de los autores que analizo en el libro que va a salir en Cambridge, uno sobre Skinner, uno sobre Coselli, uno sobre Blumenberg, uno sobre Rosan Ballon, uno sobre Foucault, así, ¿no? Va a ser como una pequeña colección que también tengo que escribir ahora. O sea que tengo bastante trabajo antes de poder finalmente concentrarme en la arqueología del sujeto, ¿no? Bueno, igual lo aguardaremos y esperamos que de todos modos esto sí, digamos, en algún momento pueda salir. Sabemos quienes aguardamos mucho este segundo texto en la continuación de la arqueología, ¿no? Profesor, siempre es un gran placer escucharlo, intercambiar ideas con usted, agradecerle solamente por su tiempo y este intercambio, ¿no? Y su generosidad al responder. Nada, si desea decir algo solo para despedir. Martín, la entrevista, la verdad que es un gusto poder comenzar a intercambiar ideas con alguien que está tan compenetrado en el campo y que tiene una formación tan completa
y realmente es todo un desafío sinceramente estas charlas a mí me sirven mucho para clarificarme a mí mismo en cuanto a las ideas. Entonces, el agradecido soy yo, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Nos despedimos.